de cada uno de ustedes. Un poco de contexto general sobre esta conferencia. El tema sobre el diseño de ciudades en torno al concepto del urbanismo, pues tiene relevancia principalmente en Guatemala porque nos encontramos un fenómeno interesante que llamamos urbanización. El desarrollo, digamos, de estos centros poblados, estos centros que empiezan a migrar, tener una migración interna, que fenómeno que se ha dado en todos los países del mundo y que particularmente en Guatemala pues está dotándose en las últimas décadas, siendo el país, el último país de Latinoamérica, digamos, en poder en generar este proceso de urbanización, es decir, la migración de personas del área rural prácticamente al área urbana. Y tenemos, digamos, este contexto general a nivel global, lo tenemos presente en pues, estudios diversos que hace las Naciones Unidas y otros organismos en cuanto a perspectivas de urbanización. Y lo interesante, digamos, en este informe del lado derecho que encontramos de las Naciones Unidas es que en el 2014, pues, se dio este umbral, ¿verdad? Umbral a nivel mundial del paso, digamos, de tener una población mayormente urbana que rural. Es un fenómeno, digamos, a escala global, a escala internacional, que repercute mucho en las dinámicas de desarrollo territorial en los diferentes países del mundo, claramente, pero particularmente en Latinoamérica, por esta tasa acelerada de migración interna que les hablaba en un momento. Y también, pues, particularmente en Guatemala, porque somos el último país de la región en entrar a ese proceso de desarrollo urbano y urbanización. Y esta es parte de un contexto interesante para empezar a abordar el tema de ciudades, el tema de diseño. Y bueno, muchos teóricos han ahondado en el tema, la explosión de lo urbano, por ejemplo, de teórico en urbanismo, Brenner, que plantea también sobre cómo estos fenómenos han empezado a cambiar las formas en cómo pensamos nuestros contextos, nuestros territorios, la manera en cómo nos movemos, la manera en cómo construimos, la manera en cómo generamos, digamos, un hábitat dentro de los entornos de ciudad. Y es interesante, digamos, empezar a abordar el discurso de ciudad desde estos contextos y estos antecedentes interesantes, ¿verdad? Vemos algunas cuantas dicotomías en torno al tema, lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo, lo policéntrico y monocéntrico, y lo compacto y difuso. O sea, son conceptos que están implícitos dentro del desarrollo de este contenido urbano, ¿verdad? De la ciudad, y que vemos, digamos, fenómenos que vemos muy de cerca y que están siendo estudiados tanto por gente que se dedica al tema de antropología, sociología, como también por especialistas más en el campo del urbanismo, ¿verdad? Entonces yo creo que son temas a considerar como antecedentes para entrar a una definición más concreta sobre lo que es el diseño de ciudades y el diseño urbano. Y vemos, digamos, estos mapas que me parecen muy relevantes, como les mencionaba, sobre el proceso de urbanización desde 1950, cómo, digamos, la tasa de urbanización se va a ir acelerando. Ahorita vamos a mostrar, digamos, esa aceleración conforme van pasando las décadas en esta explosión del urbano en todo el mundo, claramente, y que afecta a países como Guatemala. Aquí vemos en el 2008 el cambio de magnitud, ¿verdad?, en el proceso de urbanización. Se ve claramente, digamos, el cambio abrupto en la tasa de urbanización y, digamos, la explosión de nuevas ciudades, ciudades metrópolis, ciudades intermedias, ciudades emergentes, y vemos para la proyección del 2030, ¿verdad?, donde se proyecta más del 70% de la población viviendo en estos contextos. Entonces, teniendo un resumen de los antecedentes, nos encontramos en el 2008 como la referencia del umbral de este cambio que les decía, ¿verdad?, de la población mayormente urbana, perdón, de la población mayormente rural a la población mayormente urbana. En 2014, como donde el 54% de la población habita áreas urbanas. Este dato es interesante porque este es el dato que estamos manejando hoy actualmente en Guatemala en el 2021. Para el 2014 era la población a nivel mundial, el 54% viviendo en contextos urbanos, pero en Guatemala hasta el año 2021 se mantiene este rango, ¿verdad? Entonces, como lo decía anteriormente, o sea, vamos atrasados en este proceso, ¿verdad? Es un proceso inevitable, es un proceso, el fenómeno de urbanización y de
digamos, de la migración a centros urbanos es inevitable, es algo que se ha dado en todos los países y Guatemala también está en este proceso. Y para el 2050, lo que me refería, de más del 70% de la población ya habitando ciudades, ¿verdad? Contextos urbanos. ¿Por qué les traigo todos estos antecedentes previos a hablar sobre cómo diseñar la ciudad? Porque es interesante entender los fenómenos que acontecen en estos contextos territoriales. Es muy importante, muy relevante entender la parte de análisis, ¿verdad?, del contexto territorial. Siempre lo he dicho, y principalmente a estudiantes de arquitectura, gente que se involucra, digamos, en la parte más de diseño y construcción, sin tener comprensión sobre el contexto, sobre las dinámicas que acontecen en cada territorio, es muy difícil generar proyectos certeros y pertinentes. Entonces, diseñar la ciudad tiene mucho que ver con esto, con entender las dinámicas contextuales en donde se plaza un territorio determinado y a partir de estas, pues, proyectar soluciones acordes a esas dinámicas, acordes a las necesidades actuales y acordes muchas veces a este fenómeno prospectivo que se ve durante el pasar de los años y cómo la ciudad se va reinventando y convirtiendo y en algún momento dotando nuevos usos y funciones dentro de su entramado urbano, dentro de su traza, dentro de su desarrollo. Entonces yo creo que la parte de antecedentes fija más esta mirada de análisis y diagnóstico y de entendimiento sobre la realidad del contexto para poder así diseñar la ciudad y proyectarla y reinventarla. Algunos temas en cuanto al tema de diseño de ciudad viene a ser el tema de planificación. La ciudad se planifica, se generan, digamos, procesos en los cuales se ordenan o se generan instrumentos para su ordenación. Y tal es el caso actualmente, como lo conocemos como procesos de ordenamiento territorial, donde, digamos, tenemos estos procesos de organización y acondicionamiento del uso y ocupación del territorio, que no es más que disponer, digamos, del suelo y dotarlo de, digamos, las necesidades propias para ese suelo, ¿verdad? Las óptimas para ese suelo. ¿Y esto cómo se hace? Pues mediante una, digamos, caracterización del territorio que tiene que ver con elementos biofísicos, digamos, sobre el contexto puramente físico de la realidad, ¿verdad? Que pueden ser accidentes geográficos o también, digamos, sobre condiciones estructurantes del territorio, desde donde pasa un eje, digamos, de un río, una vialidad principal, donde se encuentran, digamos, estos cerros, toda la parte, digamos, también de zonas de protección, etcétera, hasta aspectos ya puramente socioeconómicos que tienen que ver ya con las dinámicas y con los sectores en los cuales se desarrolla la vida económica del municipio, del territorio. Y luego tenemos la parte ya puramente institucional y política, que tiene que ver con la parte ya de gestión del territorio, de la parte administrativa del territorio, cómo funcionan los servicios, cómo funciona la parte, digamos, de gestión sobre esos servicios, sobre esa infraestructura, y a partir de esto también proyectar. Y claramente algo que muchas veces pasa a ser un tema secundario pero que más adelante generan algunos conflictos dentro del territorio, son las dinámicas culturales, antropológicas, sociológicas también del municipio, que claramente cada territorio tiene, digamos, aspectos culturales muy propios, los cuales también se analizan y que hay instrumentos o mecanismos y metodologías para poder, digamos, dar respuesta a estas condicionantes culturales. Entonces, el tema del ordenamiento territorial dispone esto, ¿verdad? La mejora de la ubicación del espacio geográfico de los asentamientos humanos. Cuando hablamos de asentamientos humanos, estamos hablando de todo tipo, digamos, de habitabilidad. No nos referimos de un aspecto peyorativo sobre asentamientos, sino que en el urbanismo se habla como asentamiento, digamos, cualquier tipo de habitación, digamos, del espacio físico, donde un grupo de personas, pues, se desarrolla bajo ciertas regulaciones y reglamentaciones. La infraestructura física, claramente, ¿verdad? Aspectos estructurales dentro de la ciudad, como son las vías, los servicios públicos, las construcciones existentes, lo que definimos como lleno y vacío dentro del territorio, ¿verdad? Estas construcciones, y claramente todo lo que se desplaza alrededor de ellas, que son las vías principales o conexiones, ¿verdad? Del entramado urbano. No me voy a detener mucho en esto, que son cuestiones más legales, digamos, de por qué se debería de generar este tipo de ordenamiento territorial dentro de un municipio, dentro de un
lugar específicamente como Guatemala. Aquí tenemos unas disposiciones generales desde la parte de la Constitución Política de la República hasta aspectos ya puramente de reglamentación municipal. Y luego tenemos, digamos, seguimos con lo mismo, con el tema del Código Municipal en cuanto a temas de reglamentación. Y luego ya nos centramos en aspectos puramente de diseño. Y esta parte es la que acontece más la parte proyectual de la manera en que se construye la ciudad a partir de procesos, de proyectos a escala urbana y que en algún momento necesita del acompañamiento de procesos para la certeza en el desarrollo de estos proyectos. En este caso encontramos acá una serie de imágenes que nos da cuenta sobre cómo se diseña la ciudad, que es, digamos, un proceso muchas veces de co-creación colaborativo, porque son espacios que acontecen, digamos, a una escala macro y que acontecen sobre lo público. Entonces, sobre lo público siempre se necesita o se requiere cierto tipo de definición con respecto a los distintos actores que componen el entramado social. En este caso, hablamos del sector privado, hablamos de ciudadanía, hablamos de sectores organizados, hablamos de instituciones, academia, etcétera, etcétera. Y vemos algunas fotografías en cuanto a cómo se generan estos procesos de participación a través de talleres, a través de alguna manera de metodologías de co-creación para llegar a la solución de proyectos específicos dentro de la ciudad, que pueden ser desde espacios públicos, de calles, mejoramiento de espacios urbanos, digamos urbanismo táctico, como vemos en la parte inferior del lado izquierdo, ¿verdad? Acciones puntuales que pueden ser, digamos, desde una solución de paso peatonal de superficie, pero con una característica interesante de diseño que resulta también de esos procesos participativos y que llevan en algún momento también esta carga de diseño, de arquitectura, de definición del espacio, dotándolo de este tipo de acciones dentro del espacio público, o también del lado derecho, o podemos ver, digamos, ya proyectos a una escala más formal de infraestructura, como vemos del lado derecho superior, como puede ser una cancha polideportiva, de usos, digamos, polivalentes, la parte de abajo, que es un ejemplo de Medellín también, o el parque, digamos, de la parte, el parque lineal, de la parte de arriba también, que son infraestructuras a una escala mucho más grande, pero que también obedecen a esta misma resignificación sobre el tema del espacio público, sobre el tema de ciudad y sobre el trabajo sobre lo público como proyectos detonadores de ciudad. Entonces, el tema del diseño urbano abarca una serie, digamos, de componentes que tienen que ver desde escalas, digamos, o acciones puntuales dentro del espacio público hasta proyectos que se desarrollan ya con una infraestructura mucho más compleja, mucho más cara, sin duda, y también con una proyección a largo plazo. Y hay acciones, digamos, mucho más puntuales a corto plazo, y hay otras acciones que van más, digamos, apoyadas a una planificación más estratégica de largo plazo, de equipamientos públicos que pueden empezar a desarrollarse por fases y terminar de desarrollarse, no sé, en 1, 2, 3 décadas, ¿verdad? Y toda esta parte, digamos, es la parte más del proceso del diseño en cuanto a la construcción de las ciudades. Y vemos algunos ejemplos de cómo este tipo de procesos pueden detonar a escalas mucho mayores, ¿verdad? Como lo es el tema del diseño a partir de planes maestros, del master plan. Este es un proyecto que trabajamos hace un año sobre, digamos, la disposición de un vacío urbano en San Vicente Granadina, que era, digamos, una antigua pista de un aeropuerto, y toda esta parte, digamos, de uso de suelo se genera una nueva propuesta para ese vacío porque se creó otro nuevo puerto. Entonces, aeropuerto, perdón. Entonces, este nuevo aeropuerto, pues, daba pauta a que este uso de suelo, este solar, quedara disponible para el rediseño y la readecuación de los espacios que tenían que ver con temas de vivienda, que tenían que ver con temas también de un nuevo equipamiento hospital, que tenían que ver con centros comerciales, usos mixtos, una parte grande de malecón, una renovación de un nuevo estadio. Y pues aquí se puede ver, digamos, la magnitud o el impacto que puede tener el diseño urbano dentro de la construcción de estos espacios de ciudad
en contextos determinados, y es una escala bastante, digamos, grande, acotada a un instrumento como es un master plan. Entonces podemos ver, digamos, este tipo de ejemplos o ejemplos más concretos. Aquí quise poner un ejemplo de Saltenango, ¿verdad? Cómo puede en algún momento, digamos, generarse alguno, digamos, de los proyectos considerando los corredores urbanos principales de la ciudad y ver cómo proyectar ese diseño urbano que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, con accesibilidad, con el tema de tratamiento también de aguas, con el tema ambiental, de paisaje, con algunos componentes que tienen que ver también con el diseño humano, que la accesibilidad no solo es humana, sino también toda esta dotación de algún tipo de elementos que ayude a la mitigación de atropellamiento de fauna. Son aspectos que involucran también todo el diseño urbano, aspectos que tienen que ver también con mobiliario urbano, con iluminación dirigida, con la sección y el tipo de calle, para qué uso y función de la vía se necesita esta calle, con la implementación de movilidad suave o alternativa. Entonces yo creo que son algunas imágenes que dan cuenta sobre el proceso y sobre los resultados que puede tener el diseño urbano dentro del desarrollo de las ciudades. Acá también otro ejemplo muy similar de Quetzaltenango. Quise poner algunas imágenes de Shela porque yo creo que también el contexto lo amerita. Y creo que tengo otras imágenes por acá. Voy a compartir sobre este manual también. Les voy a pasar el link sobre este documento porque me parece muy pertinente de poderlo ver, que es un manual sobre diseño urbano, que trabajamos con la Fundación Nauma, y es acerca de todo esto que les he mencionado en un tema muy breve, resumen, ¿verdad? Sobre aspectos que tienen que ver sobre la recuperación de espacio público, sobre proyectos detonadores, sobre temas que tienen que ver también con procesos participativos. No sé si logran ver en la pantalla del manual, perdón. Sí se ve, Okay. sí se observa. Sobre procesos participativos, sobre, digamos, proyectos interesantes, detonadores de diseño también de ciudad, que tienen que ver más con zonas de desarrollo económico especial, zonas, digamos, que en algún momento se les atribuye una función especial al uso de suelo dentro de estas áreas, digamos, desarrollar ciudades, digamos, de servicios tecnológicos, y los beneficios que tienen estas zonas especiales son beneficios fiscales, ¿verdad? O sea, menor impuesto para poder desarrollar este tipo digamos, de innovaciones. Es una parte interesante también del diseño de ciudad. El tema también de parques, áreas verdes. Hay un capítulo muy interesante sobre infraestructura verde, que es algo de lo que les hablaba también. Eh, Aquí hay unos ejemplos interesantes de Ciudad de Guatemala que se apuntaron, por ejemplo, toda la reconversión de la zona 4, el Cantón Exposición en zona 4 de la Ciudad de Guatemala. Es un caso muy interesante de análisis sobre cómo el diseño urbano puede, digamos, transformar toda una zona degradada a partir de la inversión de proyectos de usos mixtos, de espacios públicos, de áreas peatonales, como podemos ver acá, de temas, digamos, de imagen urbana también, de aceras, de reducción de velocidad para el tránsito vehicular y la mejora en la movilidad suave dentro del contexto. Entonces, son ejemplos interesantes. Cayalá también aparece dentro del manual. Es otro aspecto interesante de ver cómo a través de un proyecto, un plan maestro, también se pueden generar estos espacios de acupuntura urbana que sirven para transformar pedazos dentro de la ciudad, que se convierten en mitos también, en lugares de encuentro, en lugares para el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales. Entonces vemos acá diferentes aspectos que involucran el tema del diseño urbano, las prácticas que hoy en día están muy sometidas también al tema de la tecnología. Voy a pasar estos ejemplos rápido. Podemos ver temas de parques también, de áreas, digamos, de esparcimiento y de inclusión social. Yo creo que el tema de infraestructura está en un capítulo. Es un manual bastante completo. Entonces tiene diferentes capítulos. Esto es el tema de infraestructura urbana, permeable.
que es algo muy interesante porque el diseño urbano ya no solo se convierte en un aspecto estético dentro de la función de la ciudad, sino que se convierte en un aspecto también para mitigación y dentro de los aspectos de resiliencia en la construcción de ciudad. Entonces, el aspecto, digamos, estético no solamente es la función primaria, sino que tiene ya una función, digamos, de infraestructura, de generar, digamos, esta recolección de cosecha de lluvia, de generar, digamos, estas zonas permeables que nos ayudan para algún tipo de inundación. Entonces se convierte el diseño como una excusa también para generar este tipo de infraestructura dentro de la ciudad, que claramente ayuda a mucho a los temas de cambio climático que hoy lo vemos. Digamos, siempre, yo he sido siempre muy, digamos, crítico sobre los temas de la falta de cobertura arbórea en nuestras ciudades, porque no solo son elementos estéticos o no solo son elementos que tienen que ver con el tema natural, sino son aspectos realmente de infraestructura, ¿verdad? Que logran en algún momento esa retención de las escorrentías, que logran la mitigación en algún momento de las inundaciones, que se convierten en estas grandes esponjas dentro de la urbe para poder gestionar de mejor manera las lluvias. Pues todos estos aspectos tienen que ver con esta infraestructura permeable y verde. Aquí vemos, digamos, en algunos contextos y en algunos estados ya tienen un mapeo sobre todas estas áreas, digamos, verdes, digamos, dentro de estas zonas verdes, y ya tienen también un recuento, digamos, un inventario de cada una de estas especies, algo interesante, porque a partir de eso se puede, digamos, sacar números sobre los déficits de áreas verdes dentro de contextos específicos de ciudad, y esto nos puede ayudar cuanto más para decidir cuánto más de área verde necesitamos. Y eso tiene que ver también con un proceso de diseño de ciudad, aspectos más como equipamientos específicos para el tema de desechos sólidos, de contaminación, como estos se pueden convertir también en equipamientos de uso público, ¿verdad? Este es un ejemplo de esta firma BIC muy interesante también para entender cómo el equipamiento público también puede, los equipamientos públicos, como lo puede ser también un vertedero en algún momento o una planta de tratamiento, pueden ser, digamos, lugares donde pueden constituir espacios también de esparcimiento, se pueden convertir en parques en algún momento. Y aquí vemos estas fotografías que hablan por sí solas sobre el tema del esparcimiento, más aún hoy en día con el tema de la pandemia, con el tema, digamos, en un contexto post-COVID, cómo el diseño urbano se hace presente en la definición de estos espacios y que en algún momento también ayudan, digamos, a resolver las necesidades inmediatas dentro del contexto de, digamos, ciudades saludables, de ciudades con más espacios abiertos, ciudades con espacios más verdes, que ayudan en algún momento a disminuir esta parte alternativa también en cuanto a aspectos de salud, ¿verdad? En cuanto a temas de salud. Entonces, tenemos toda esta parte y también, pues, una parte importante es la parte de movilidad, que también hay un apartado acá en el manual sobre el tema de movilidad, que tiene que ver con toda la parte de los aspectos de los aspectos de origen y destino dentro del contexto urbano de las ciudades, ¿verdad? Que es importante analizar aspectos que tienen que ver con temas de flujos, con temas de accesibilidad, con temas de cómo se diseñan las calles, con las jerarquizaciones viales, con aspectos que conectan, digamos, diferentes polos dentro del contexto de ciudad, con aspectos de corredores, de conectividad. Bueno, el tema de movilidad creo que es un aspecto medular. Y luego, pues ya dentro de la presentación me voy a saltar ya directamente a un último aspecto que es importante dentro del diseño de la ciudad, que es la parte de gobernabilidad. Y hablamos un poco sobre el tema de gobierno urbano, ¿verdad? Una parte medular ya dentro de la gestión de la ciudad y que tiene que ver con estos aspectos más administrativos dentro del diseño de la ciudad. Tienen que ver con procesos ya también, digamos, que tienen que ver con reglamentos, con marco legal, con la implementación de instrumentos para poder gestionar y hacer posible, digamos, la implementación de estos
proyectos y estas acciones, programas, políticas o proyectos que se puedan desarrollar en un contexto determinado. Y claramente tiene que ver con una parte de gestión pública, ¿verdad? Porque lo urbano o el diseño urbano se somete muchas veces a estas disposiciones, porque como lo hablamos en un principio, pues es de carácter público. O sea, el diseño de la ciudad tiene esta condicionante que es de carácter colectivo y holístico. Entonces se tiene que someter a partir de la institución que es el gobierno local o el gobierno nacional a través de mecanismos de gobernabilidad, ¿verdad? Y lo que se conoce comúnmente también en el mundo del urbanismo como la gobernanza urbana. Entonces tenemos toda esta parte del gobierno, la planificación y algunas dicotomías en torno a esto, ¿verdad? Sobre la política, el ordenamiento territorial, la planificación, la gestión pública, el gobierno como un parámetro para el desarrollo social, yo diría, del desarrollo de las ciudades. Y pues yo creo que fueron varios puntos. Traté de dejar, digamos, unas generalidades sobre el tema del diseño urbano, que acontecen varios aspectos dentro del entramado de ciudad, pero que realmente tiene una relación directa más con la parte de planificación y gestión administrativa de las ciudades en los procesos de transformación, como lo que podemos ver en un inicio, estos procesos de transformación palpables que tienen que ver con proyectos, espacio público, infraestructura, equipamientos, usos y funciones, dotación de todas estas dinámicas que acontecen dentro del entramado urbano, dentro de la parte de convivencia ciudadana, dentro de la parte también de desarrollo social. Y bueno, yo creo que me quedo por ahí, por el tiempo y también para dejar espacio para algunas preguntas o comentarios también. Muchas gracias.